siempre. 10 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Vemos aumentos en diferentes tipos de productos y ramas de la actividad. En líneas generales, uno, si está parado en un supermercado, sabe que están llegando listas de aumentos de los principales grupos formadores de precios de la Argentina, o casualmente en su gran mayoría todos de AmCham, o una gran parte, ¿no? Salvo Arcor, ponele. Pero no, Arcor creo que también está en AmCham, porque permiten algunos asociados así que no son tan amchames, digamos, de origen. Para hablar de esto, lo tenemos a quien fue candidato inspector en su momento para ser secretario de Comercio, según uno ha sabido y ha conocido, pero además es un gran economista, un gran compañero. Está Hernán Lecher, del CEPA, al otro lado de la línea. Hernán, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Un poco preocupados, como gran parte de la gente, por los aumentos del país donde no hay inflación. Viste que es, en teoría hay una especie de estabilidad tipo losa, ¿viste? Así de dura, pero hay filtraciones, porque evidentemente empiezan a llegar listas. Yo no sé si vos tenés allí algún relevamiento de qué son las cosas que más o menos están aumentando en función de estos movimientos. Sí, alimentos y bebidas. Te diría, en realidad hay varias cosas que uno podría decir con el salto del tipo de cambio te presionan al alza. Quizás fue un debate medio del mundo de la economía, exclusivamente de nuestro mundo. En el transcurso del mes de julio, el tipo de cambio pasó de 1.200 a principio del mes a 1.350, supongamos, sí, hacia finales del mes. Ahora, el jueves pasado, si querés, fue el salto más significativo, pero en el transcurso del mes ya venía pegando saltitos, y el argumento del gobierno era, en realidad está subiendo el tipo de cambio y no tiene impacto sobre precios. Así que nosotros venimos siguiendo de cerca este tema hace largo rato. Bueno, la realidad es que en el último fin de semana, después de lo que sucedió el jueves, si querés, hacia finales de julio, con esto estoy anticipando que la inflación de julio no va a tener el impacto de la devaluación, sino que esa va a ser la de agosto, pero hacia finales del mes empezaron a aparecer sí varias listas de precios con un montón de características. Te diría que lo que es consumo masivo mayoritariamente con aumentos, la mayoría de las empresas, estoy hablando de Mondelez, Unilever, S.C. Johnson, es decir, productos de lo que se llama consumo masivo, alimentos y bebidas, pero también productos de limpieza e higiene personal. La mayoría con aumentos que van del 3,5 al 9%. A eso agregale, los primeros listas de precios actualizados fueron las de los autos, que pasaron también de 4 a 8% de incremento, y hay algunas cosas todavía pendientes que resta saber, porque la cuestión del salto, la cuestión del salto del tipo de cambio te presiona al alza sobre un montón de productos. El ejemplo, recién lo acabo de mencionar, los autos. Bueno, buena parte de los autos viene de afuera, o sus productos o los insumos con los que se producen vienen de afuera, con lo cual te presiona al alza. Y por ejemplo, hay algo que yo publicaba en estos días que en general se habló bastante poco. Cuando uno va a fijarse el precio del maíz o del trigo en el último mes, recordemos que acá no solo es el tipo de cambio, sino también la baja de retenciones, el incremento, por ejemplo, en el caso del maíz fue de casi 19%. Y en el caso del trigo, de alrededor del 15%. Cuando hablo del trigo, estoy diciendo que la presión al alza de ese 15% te pega en pan, en galletitas, en fideos, en harina, en el caso del maíz, en el pollo. Es decir, hay un montón de productos, no digo que necesariamente vaya a irse ese 15%, pero un montón de productos que el que los produce tiene un problema ahora, que dice, ayer escuchaba a un carnicero que decía, ¿qué hago? ¿Aumento el precio y vendo menos, o me como yo con mi rentabilidad el aumento del precio? Bueno, esta es la disyuntiva, porque lo que estás viviendo en materia de precios es claramente una tensión al alza y a la vez una presión a la baja, básicamente sostenida por la baja del consumo, ¿no? O sea que podemos decir que la inflación de septiembre no va a ser como la previa, digamos, ¿no? La de agosto. Sí. Bueno, ahí eso se llama pass-through. ¿Cuánto del salto devaluatorio pasa a precio? Esta es la gran pregunta, ¿no?
Y acá también vuelvo al debate original que se daba con los libertarios. Los libertarios, y yo el otro día tuve un debate con un titular de una cámara que se llama CADAM, Sí, que sostenía el argumento libertario de que en realidad los precios habían aumentado alrededor de 5% entre abril y junio, con el último dato de inflación, contra un tipo de cambio que había aumentado 12%. Entonces vos decías, bueno, efectivamente el argumento es, sube el tipo de cambio pero no va a precio. Bueno, claro, yo lo que le argumentaba es, pero te estás olvidando, Marzo, que si bien no había habido unificación cambiaria, como todo el mundo sabía que iba a haber un salto cambiario, los precios aumentaron en marzo. Alimentos aumentó casi 6% en marzo. Entonces, cuando vos haces el calculito, te da 12 contra 12 o 12 contra 10. Es decir, prácticamente todo pasó a precio. Porque en la Argentina, lo que se llama price setting, el proceso de formación de precios, está muy asociado al tipo de cambio. Esto es algo que en general la gente lo sabe. Con lo cual, da la impresión, o es de esperar, que también este tipo de cambio tarde o temprano termine yendo en buena medida a precio. ¿En qué porcentaje? ¿50, 70, 100? Todavía no lo sabemos, pero evidentemente estas remarcaciones son que parte de ese tipo de cambio está llevándose a precio. Puede ser que vos tengas un salto en la inflación, supongamos, de alimentos, en parte en el mes de agosto y tal vez en parte en el mes de septiembre. Eso también puede ser. Claro. Con algunas cuestiones que todavía resta o que empiezan a dilucidarse respecto de la política del gobierno. A ver, la nafta se supone que se mueve con paridad internacional. Ahora, como el gobierno quiere llegar con relativamente inflación baja a octubre, debería haber aumentado la nafta 9%, pero solo le aumentó 1%. O los servicios. Y vos decís, bueno, pero eso está bien, Hernán. Sí, es una política de precios, ¿no? Digamos, quizás uno podría cuestionar que este gobierno dice que no, los precios tienen que ser libres y los está interviniendo. Pero yo no voy a tener problema con eso. Eventualmente mi problema es que lo que están haciendo es pateando la pelota para adelante. Por ejemplo, en el caso de los servicios, el acuerdo con el fondo y la renovación actual de estos días sigue sosteniendo que en diciembre tenés una desregulación energética, es decir, le está diciendo dejen de intervenir los servicios y libérenlos al precio del dólar. Claro. Bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda, como siempre. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande para ustedes. Hernán Leche, titular del CEPA, hablaba con nosotros. Aumentos de precios en varios rubros en este país donde ustedes saben no hay inflación. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram.